Bien, en la clase de hoy vamos a reforzar el tema de equilibrio cuerpo rígido, para lo cual primero les voy a mostrar el capítulo 4 en el libro, que es donde quedamos en la última clase. En este tema de equilibrio, tienen que ver con algo que es súper importante. Todos los problemas que ustedes van a encontrar en este curso, habitualmente la mayoría de ellos son de equilibrio. Y hay un elemento que es trascendente para resolver los problemas de equilibrio, que no son las ecuaciones. Fíjense, aquí tenemos las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerza igual 0, suma de momento igual 0. Eso es lo mismo que los sistemas equivalentes o sistemas resultantes que yo comenté en una par de clases anteriores, donde decíamos que el resultante era la suma de fuerza y la suma de los momentos era el momento resultante. ¿Cuál es la única particularidad? Que esa resultante vale 0, es decir, la suma de fuerza igual 0, y la suma de los momentos en un punto cualquiera también es 0. Y aquí me voy a detener un instante. Cuando yo digo suma de momento igual 0, se refiere a cualquier punto del sistema de referencia. Porque obviamente un cuerpo que está en equilibrio no depende del sistema de referencia, sigue en equilibrio. Me explico. Si yo hago un sistema XY para hacer un análisis matemático de mi problema, da lo mismo donde haga la ecuación de momento, porque el cuerpo que está dibujado ahí, si está en equilibrio, va a seguir siendo en equilibrio. Eso es importantísimo. Indudablemente que hay condiciones particulares respecto a cuál es el punto más conveniente para hacer la ecuación de momento. Eso ustedes lo van a ver y va a depender de cada problema. Y de hecho, incluso depende de cada alumno, cómo visualice mejor el problema o cómo entienda que se puede resolver mejor. Entonces, la suma de momentos en un punto determinado va a depender de cada uno de ustedes, de cuál crea que es el más conveniente. Los resultados van a ser semejantes, es decir, los resultados numéricos van a ser los mismos independientes de donde yo planteé mis ecuaciones. Ahora bien, como nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en el plano, aquí aparecen las ecuaciones de equilibrio, pero en 3 dimensiones, en las ecuaciones escalares. Recordemos que estos dos vectores, el vector momento y el vector suma fuerza, que son iguales a 0 en este caso, tienen componentes escalares, cada uno de ellos. Y obviamente que el vector sumatorio de fuerzas o resultante igual 0 tiene 3 componentes, fuerzas en X, en Y y en Z. Y el momento pasa lo mismo, momento en X, en Y y en Z. Pero claro, como vamos a trabajar en un plano, y solamente en un plano, lo que vamos a tener va a ser fuerzas en 2 ejes, suma de fuerzas en 2 ejes, y suma de momento en un solo eje. ¿Cuál eje? Cualquier eje perpendicular al plano. Es decir, si nuestro plano es el plano XY, los momentos estarían en el eje Z. Por eso representan el giro en un eje perpendicular al plano. Por lo tanto, si por casualidad nos toca un sistema XY, voy a tener 2 ecuaciones de fuerza, sumatoria en X y sumatoria en Y igual 0, y una ecuación de momento que es suma momento en Z igual 0. O, mejor dicho, momento en un punto cualquiera igual 0, en el plano. Porque todos los momentos en ese plano van a estar en el eje Z. Entonces son 3 ecuaciones de equilibrio en el plano. A ver, esto es la parte fácil. Si ustedes se fijan, estas ecuaciones desde el punto de vista matemático no tienen ninguna dificultad. Habitualmente vamos a trabajar con las ecuaciones escalares. 3 ecuaciones. Por lo tanto, eso les da de inmediato una pista. Cualquier problema de equilibrio, para poderse determinar con las ecuaciones de equilibrio, requiere de no más de 3 incógnitas, porque tenemos 3 ecuaciones disponibles. Ahora bien, son 3 ecuaciones independientes. Pueden aparecer, y de hecho se hace, otras ecuaciones de momento en distintos puntos del plano. Pero eso no implica que uno pueda tener más incógnitas. Yo puedo escribir 2 ecuaciones de equilibrio
en un plano, o 3 ecuaciones de equilibrio de momento en un plano, en distintos puntos. Pero repito, eso no implica tener más incógnitas, porque esas ecuaciones son dependientes. Es decir, solamente existen 3 ecuaciones independientes de equilibrio en el plano, y por tanto, máximo incógnitas son 3, como lo vamos a tratar de verificar en algunos de los ejercicios que yo les voy a mostrar. Ahora, esto, que es lo más fácil del capítulo, y de hecho, yo le podría decir de inmediato, que con estas ecuaciones tenemos listo la parte matemática de nuestro capítulo 4. ¿Dónde está la gran dificultad? Que para poder plantear estas ecuaciones de equilibrio, yo necesito un dibujo. Y no es el dibujo real del problema. Es un dibujo que yo tengo que desarrollar. Es decir, en este caso, ustedes van a tener que hacer. Y ese dibujo se denomina diagrama cuerpo libre. Esa es la parte compleja de este capítulo. Y yo diría de todo este libro, o de toda la estática. Los diagramas de cuerpo libre, que nos van a perseguir también en el curso de Mecánica 2. Diagramas de cuerpo libre. En este caso, diagrama de cuerpo libre de fuerzas y momentos. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Aquí les muestro un ejemplo. Aquí tenemos una máquina, en este caso una pala mecánica, que ya se las mostré en la clase anterior, donde hay fuerzas que están actuando sobre esta máquina en distintas partes. Si ustedes miran esta foto, o si esto fuera un dibujo, de hecho ustedes no ven ninguna fuerza, yo tampoco. Pero esto está lleno de fuerzas, pero lleno. Recuerden que esta máquina fue diseñada, fue calculada. Cada una de las piezas de la máquina fue diseñada y calculada posteriormente. La pregunta, ¿cómo se calculó? En base a un análisis de las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos, ya sea el conjunto completo o parte del conjunto. Y en todas partes hay fuerzas. ¿Por qué? Porque recordemos el concepto de fuerza, acción de un cuerpo sobre otro. Entonces la pregunta que uno se hace aquí, ¿hay acciones de otros cuerpos sobre los distintos elementos? Claro, si hay una infinidad de piezas de esta máquina que están unidas entre ellas. Y en cada punto de unión, en cada punto de contacto, se están produciendo fuerzas que no se ven, pero que van a ser claves para poder escribir las ecuaciones de equilibrio y poder diseñar la pieza. Con otras ecuaciones adicionales, que algunas de ellas las vamos a ver un poquito más adelante en este curso, que son las ecuaciones de deformación, que analizan la relación que hay entre la deformación y las fuerzas aplicadas. Es un tema un poquito más complejo, pero por el momento me interesa que les quede claro que aquí están actuando fuerzas que no vemos y que tenemos que ser capaces de dibujarlas. ¿De acuerdo? Si yo miro este conjunto en general, la máquina completa, uno podría pensar, si yo quiero analizar solamente la máquina, ¿qué elemento me sobra? El piso, indudablemente, porque el piso no es parte de la máquina. Pero si yo le saco el piso a la máquina se va a ir hacia abajo. Por tanto, eso me dice que en el contacto de la máquina con el piso, aparentemente hay algo. ¿Qué es lo que hay? Fuerzas. Que ustedes en física seguramente ya las vieron. La normal, del piso sobre cada rueda de esta máquina. Esa es la acción del piso sobre la máquina, para que la máquina no se caiga hacia abajo. Obvio. El piso la está sosteniendo, haciendo una fuerza sobre la máquina para sostenerla. Bueno, ¿y por qué tiene que sostenerla? Porque sobre esta máquina hay otro cuerpo que está actuando. ¿Cuál? La Tierra, el planeta Tierra, a través de su campo gravitacional. Está produciendo un peso en la máquina. La máquina tiene una masa, pero a través de multiplicarlo por G, que tiene que ver con el campo gravitacional, se produce la fuerza peso de la máquina. Entonces aquí tengo el peso de la máquina que actúa hacia abajo, y si no está el piso, esta máquina sigue hacia abajo, pero el piso ejerce fuerza sobre las ruedas hacia arriba y hace que esta máquina esté en equilibrio.
¿Captaron la idea? Así de simple. Indudablemente que hay otros elementos que tenemos que considerar. Ahora, si yo quiero analizar solamente la pala que está aquí adelante, bueno, tendré que ver dónde está conectada la pala con otros elementos. Y en cada punto de unión o contacto de la pala con otro elemento, van a aparecer fuerzas. Y eso genera lo que nosotros conocemos como diagramas de cuerpo libre. Y es básico para poder escribir las ecuaciones de equilibrio. Les di una serie de situaciones que ejemplifican las reacciones que se producen dependiendo del tema de unión o el punto de apoyo que tenga cada elemento con otro. Esto es lo que se produce en los puntos de unión o contacto de un elemento con otro. Aquí tenemos varios, donde al final de cuentas tenemos una sola fuerza perpendicular a la superficie. Aquí tenemos también una sola fuerza que corresponde cuando tenemos un cable, porque un cable siempre produce una fuerza de tensión, tira algo, o una barra corta que también puede producir una tracción o tensión. Yo sostengo el extremo de esta pieza con esta fuerza. He sacado el cable y he dibujado la fuerza. Lo que tengo aquí es lo que se llama una corredera. Este elemento desliza en una guía sin roce. Igual que esto, desliza en la ranura, sin roce. ¿Qué se produce? Una normal a la superficie, perpendicular a la ranura y perpendicular a esta guía. Esta es una guía y la fuerza es perpendicular a la guía. Es lo que tienen ustedes dibujado. Esto que estoy dibujando son las reacciones de estos elementos sobre esta pieza. Aquí tenemos lo que conocemos como un pasador. Esta pieza está unida a esta mediante un soporte con un pasador. Permite que esto pueda girar así, pero no la puedo sacar de ahí. No la puedo mover ni en X ni en Y. No se puede sacar la pieza de ahí. Sí podría hacerla girar. Ese caso se refleja aquí, con dos fuerzas, una vertical y una horizontal. ¿Con qué sentido? Arbitrario. En este caso pusieron las dos positivas. Ustedes podrían poner las negativas, da lo mismo, porque son incógnitas. Esta es una versión simplificada de esto. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la más adecuada, yo diría que esta, de todas maneras, es mucho más cómoda que esta. ¿Por qué? Porque aquí aparece un ángulo. En la ecuación entonces van a aparecer funciones trigonométricas que habitualmente incomodan en las ecuaciones. Entonces es preferible, esto sí forma de notación. Esto son las componentes de esta fuerza. Así es cierto. Y por último, tenemos el caso más complejo que podemos encontrar, es cuando un elemento está unido firmemente con otro. Incluso cuando tengo una pieza que está unida mediante soldadura a otra. Esto ejemplifica, es un ejemplo, por ejemplo, por situarlo en una situación real, un poste enterrado en el suelo, sujeto firmemente al suelo. ¿Con qué se van a encontrar? Con esto. Dos fuerzas y un momento. Se llama momento al par. Un momento. ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente manera, que es la forma más fácil para entender este principio de diagrama de cuerpo libre. Cuando un elemento no se puede mover libremente en una dirección, aparece una fuerza. Fíjense lo que dije. Nosotros nos hacemos la pregunta: ¿este poste se podrá mover libremente respecto al piso horizontalmente? Obviamente que no, porque el poste está unido rígidamente al piso. Si fuera una pieza soldada a esta de abajo, diría, esta pieza que está soldada a esta, ¿se puede mover en esta dirección? No, porque está soldada. Y como no se puede mover, dibujo una fuerza, que es la fuerza que impide que la pieza se mueva.
Segunda pregunta. ¿Esta pieza se podrá mover en esta dirección? En este caso, vertical. La respuesta es no. Si el poste está sujeto firmemente al piso, no debiera moverse verticalmente. Y si no se puede mover, ¿qué dibujamos? Una fuerza. Esta fuerza es la que hace la otra pieza para que ésta no se mueva verticalmente. La está sosteniendo. Y la última pregunta. Esta pieza, imagínense que es el poste, o es la pieza que está unida mediante soldadura a esta. En términos normales, esta pieza podría girar respecto a la base o al punto de unión. La respuesta obvia es que no, porque está unida rígidamente, entonces no puede girar. Y si no puede girar, aparece un momento, este que está dibujado aquí. Este efecto de giro, que es un momento. ¿Quién produce ese efecto de giro? El piso, para que el poste no gire. Cuando el poste trata de girar, el piso se lo impide. O al revés, cuando esta pieza soldada a esta trata de girar, esta pieza de abajo impide que esta gira. ¿Mediante qué? Mediante la soldadura. ¿Se dieron cuenta entonces? Este es el caso más complejo. Y de aquí nos devolvemos hacia atrás. En este caso, ¿qué es lo que no hay? Momento. Porque esta pieza puede girar libremente. Entonces, como puede girar libremente, no se dibuja el momento. Vámonos al primer ejemplo. Esta pieza, que está apoyada aquí, simplemente sin roce, me hago las mismas preguntas. ¿Se podrá mover horizontalmente? Claro, si no hay roce, esto se puede mover así. Y si tiene ruedas, con mayor razón, se puede mover horizontalmente. Y no hay fuerza horizontal. Segunda pregunta, ¿se podrá mover hacia abajo? No, porque va a topar en el piso. Esta rueda topa en el piso, o topa en el piso, o topa aquí arriba, pero esto no se puede mover verticalmente. ¿Qué va a aparecer? Una fuerza vertical, porque no se puede mover. Y la tercera pregunta es si esta pieza puede girar. Obviamente que no hay ninguna dificultad que gire. Está libre de girar. Y por eso que aquí no hay un momento dibujado. Eso es así de simple. Ustedes hacen 3 preguntas y las responden. Si la respuesta es negativa, movimiento lineal, se dibuja una fuerza. Si la respuesta es negativa para el giro, dibujan un momento. Y en base a eso, hacemos nuestro diagrama corpo libre. Ahora, claro, esto hay que analizarlo para cada punto de contacto o unión de la pieza o del sistema con otros elementos. Esto hay que analizarlo para cada punto en particular. Veamos algún ejemplo. Voy a saltar esta parte porque tiene mucha relevancia y me voy a esta. Este lo vimos así muy rápidamente en la última clase. Lo vamos a analizar más en detalle. Si ustedes se fijan, aquí tengo una especie de grúa que está sosteniendo un peso de 2000 kilogramos, que lo podemos transformar a newton. Podemos multiplicar por 10 para hacerlo más fácil. En vez de multiplicar, perdón, 2400. En vez de multiplicarlo por 9,8, lo multiplicamos por 10 y nos va a salir más fácil. Vamos a cometer un pequeño error, pero intrascendente. Para nuestros cálculos no va a ser importante. Pero si ustedes se fijan, este conjunto está unido en este punto a través de un pasador y aquí está apoyado en el plano vertical con un balancín. Ese balancín es el que ustedes pueden visualizar acá. No lo ven. Esto es lo que se conoce como un balancín. ¿Miren? Ese tipo de apoyo. Esto es poco real, por si acaso. En la realidad es muy raro encontrar esto efectivamente como un apoyo. Seguramente tiene otro elemento, pero lo simplificamos diciendo que es una especie de balancín. De hecho, en los ejercicios que ustedes van a ver, viene ese tipo de representación esquemática, para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, en este ejercicio que yo les comentaba, lo que tenemos aquí
que este conjunto llamado grúa está apoyado está unido al muro con un pasador en el punto A y un balancín en el punto A. Y aquí tenemos el diagrama corporal. Este es el diagrama corporal. ¿Qué tenemos acá? Y lo voy a hacer al revés, antes de hacer el diagrama. Ustedes lo que tienen que preguntarse, este conjunto, ¿dónde está apoyado? En este muro, a través de este pasador en A y de este balancín en B. Conclusión, en el punto A van a haber fuerzas porque el contacto de la grúa con el muro, y en el punto B también van a haber fuerzas porque el contacto de la grúa con el muro. ¿Qué otras fuerzas pueden haber? Bueno, este peso, que es dato del problema. Y el peso de la grúa, que también es dato. Recordemos que las fuerzas peso están generadas por nuestro campo gravitacional. Por lo tanto, si ustedes les dicen que esto tiene peso, hay que dibujar los pesos. A no ser que el problema no diga nada de peso, por lo tanto, ustedes tendrán que asumir que el autor está suponiendo que el peso es despreciable. Veamos, vamos a tener una fuerza acá, otra fuerza por este peso, y aquí tenemos un pasador. Si vemos el caso del pasador, podríamos preguntarnos lo siguiente: esta grúa unida en el punto A con un pasador, ¿se podrá mover horizontalmente? Obviamente que no. La respuesta es negativa, entonces aparece una fuerza en A, horizontal. En el punto A, ¿la grúa se puede mover verticalmente? No, porque está unida al muro a través de un pasador. Como no se puede mover vertical, aparece una fuerza vertical. Tenemos resuelto el punto A. Vámonos al punto B. Y revisamos solamente el punto B. Nada más que el punto B. Lo que vemos dentro del círculo amarillo. Solamente eso. Entonces ahí la pregunta es la siguiente: si solo estuviera el balancín y no estuviera el pasador, solamente el balancín, ¿la grúa se podría mover hacia acá? No, porque topa en el muro. Por tanto, hay una fuerza horizontal. Segunda pregunta: ¿la grúa se podría mover hacia abajo? Sí, sin ninguna dificultad. Entonces no hay fuerza vertical, solamente fuerza horizontal. Y la tercera pregunta: ¿la grúa, si no estuviera el pasador y tuviera solo el balancín, podría girar en torno al punto B? Claro que puede girar, sin ninguna dificultad. Alrededor del balancín puede girar, por tanto no hay momento. Y en el pasador pasa lo mismo, tampoco hay momento porque la grúa, si estuviera apoyada solo con el pasador, podría girar sin ninguna dificultad en sentido horario o antihorario. ¿Qué tenemos entonces como resultado? Esto, que es el diagrama de cuerpo libre. Lo que ustedes ven aquí con flechas de color rojo es el diagrama cuerpo libre. En este caso, del peso que sostiene, del peso de la grúa, de la fuerza en el pasador A, que están dibujadas como A sub I y A sub X, y la fuerza en el balancín B, que está puesta como B, o podríamos colocarla como la normal en B. Esto es el diagrama de cuerpo libre. Sin esto no se puede seguir con el problema. No se puede hacer nada más si no tenemos este dibujo. A partir de este dibujo podemos escribir las ecuaciones de equilibrio. En este caso tenemos 5 fuerzas y 3 incógnitas. 2, 3 incógnitas. Por tanto, se puede resolver. ¿Qué ecuaciones vamos a escribir? Sumatoria de fuerzas en el eje X. A sub X más B igual 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. A sub Y menos esta fuerza y menos esa fuerza igual 0. Y por último, una ecuación de momento. ¿Dónde podemos hacer la ecuación de momento? En cualquier punto de este dibujo, o incluso fuera del dibujo si conociéramos las medidas. Pero como conocemos las medidas que están en el dibujo, podemos hacer momento en el punto A, por ejemplo. Y decimos momento en A igual 0. ¿Qué fuerzas produce el momento en el punto A? Este peso, ese peso y esta fuerza. Entonces multiplicamos la distancia por la fuerza. Acuérdense que la fórmula es F por D.
esta fuerza por la distancia perpendicular entre la fuerza y el punto A. Esta fuerza por la distancia perpendicular entre A y esta fuerza, que están aquí abajo de la distancia. Y por último, el momento de esta fuerza, que sería esta fuerza por la distancia perpendicular entre A y esta fuerza, esta altura. Ahora, fijarse, recordemos que los momentos tienen signos. Esta fuerza produce un giro horario, signo negativo. Sería esta fuerza por 2 metros, con signo negativo. Esta fuerza también produce un giro horario, signo negativo, y sería esta fuerza por esta distancia horizontal. Y lo último, la fuerza B produce un giro positivo antihorario respecto a, que sería el valor de esta fuerza que no la conocemos por esta distancia. Y ahí van a tener una ecuación con una incógnita, que es B. Una vez que conocemos B, podemos despejar en las otras dos ecuaciones y vamos a poder calcular A sub I y A sub L. Tendríamos resuelto nuestro problema. Ya conocemos las reacciones en el pasador A y en el balancín B. Es probablemente lo que están pidiendo en este problema. Esa es la dificultad del problema. Ahora, podríamos haber hecho un momento en el punto B también. No hay ningún problema. Lo podríamos haber hecho en este punto acá. Tampoco es dificultad. En cualquier punto. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Que siempre la ecuación de momento hágalo en el punto con mayor cantidad de incógnitas. En este caso, el punto de mayor cantidad de incógnitas es el punto A. Por tanto, la recomendación es hacer momento en el punto A. Pero es una recomendación, no una obligación. Y aquí están dibujadas el resultado de las fuerzas con los signos correspondientes. Fíjense, en nuestro dibujo inicial pusimos que A sub X la pusimos positiva. Recordemos que esto es desconocido, no sabemos cuánto vale A sub X. Y lo pusimos en sentido positivo. El resultado nos dio negativo. ¿Qué significa eso? Que en realidad esta fuerza A sub X iba hacia ese sentido y no hacia la derecha, sino que hacia la izquierda. Es el sentido correcto de esa fuerza. Entonces aquí hay un dibujo con el resultado, con los signos correctos, con los signos todos como corresponden al valor que nosotros calculamos. Lo cual les dice algo que es súper simple. Si ustedes se equivocan en dibujar la flecha en un sentido o en el otro, cuando es desconocido no hay ninguna dificultad. El resultado de las ecuaciones le va a señalar a ustedes si están en lo correcto o no. En este caso, A sub X dio negativo. Por tanto, en vez de ser la fuerza hacia la derecha, es A sub X hacia la izquierda. Esto es súper importante que lo tengan presente. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí nos están pidiendo calcular las reacciones en A y en B. Este elemento, si ustedes se fijan, no tiene peso. Se supone que el peso es despreciable, porque no nos dan como dato el peso. Ahora, si nos dieran el peso, lo podríamos colocar en el centro de gravedad, inicialmente. La verdad que no es tan cierto eso, pero inicialmente podríamos colocarlo en el centro de gravedad, si nos dieran el dato del peso. Si no lo dan, ustedes asuman que no es dato, es despreciable. Y nos encontramos con este elemento que es una viga, que está apoyada con un pasador en B y un rodillo en A. Hacemos las preguntas pertinentes. Yo quiero dibujar la fuerza en A y en B. Partamos en A. Si ustedes se fijan, en A se dibujó una sola fuerza. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿se podrá mover esto hacia abajo? No. El piso ejerce una normal sobre el punto A hacia arriba, para que esto no se mueva hacia abajo. Y aparece A. O normal en A, como ustedes quieran. Segunda pregunta para el punto A. Si estuvieras solo esta viga apoyada en A, solo apoyada en A,
¿Podríamos mover la viga así? Claro, porque hay un rodillo abajo. Entonces esto se va a mover sin problema. Por tanto, si se puede mover, no hay fuerza horizontal. Por eso es que no hay dibujada una fuerza horizontal. Tercera pregunta. Si la viga estuviera solo apoyada en A, ¿podría girar esta viga así? Claro, yo podría tomarla y hacerla girar en A. Por tanto, no tengo momento. Y no aparece el momento. Aparece una sola fuerza. Y aquí nos vamos al pasador B. Y ya sabemos del ejemplo anterior que los pasadores aparecen dos fuerzas. Y no hay momento porque puede girar la pieza en el pasador, suponiendo que no existe A. Aquí estamos analizando B, por tanto uno supone que el resto no existe, solamente existe B. Y aparecen dos fuerzas, BX, BY. Con esto tengo mi dibujo, diagrama de cuerpo libre. Y a partir de este dibujo escribo las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria en X igual 0, sumatoria de momento, aquí tiene un momento en dos puntos distintos, pero podríamos haber hecho sumatoria en X igual 0, sumatoria en Y igual 0 y sumatoria de momento en A igual 0. O sumatoria de momento en B igual 0. Pero aquí hicieron tres ecuaciones, dos de momento y una de fuerza, suficiente para resolver el problema. Y las fuerzas, en este caso, todas dieron con signo positivo, lo cual significa que los signos están correctos. Y la otra cosa interesante es que B sub X dio 0. ¿Sí? Está bien. Porque la única fuerza resultante sería esta. Y como estamos diciendo que suma en X igual 0, bueno, B sub X igual 0. Y si el resultado final es que esa viga está sometida a dos fuerzas, una en A y otra en B. Esto, repito, es fundamental. Sin este dibujo, lamentablemente, el problema no se puede resolver porque no pueden escribir estas ecuaciones. Entonces aquí se pueden dar cuenta que lo relevante es saber hacer el diagrama cuerpo libre, porque las ecuaciones dependen del diagrama cuerpo libre. Y además, con otra problemática, que si el diagrama tiene algún error, las ecuaciones están malas. Por lo tanto, en general, basta mirar el diagrama cuerpo libre para saber, uno, si el problema va a estar bien resuelto o va a estar mal resuelto. Esto es lo que vale, es lo más trascendente, el diagrama cuerpo libre. Esto es como accesorio. Ustedes no deben tener ninguna dificultad para escribir estas ecuaciones. Su materia de fuerza, ustedes saben descomponer fuerza. Su materia de momento, ustedes saben calcular F por D, que ya lo vimos en el capítulo 3. Fuerza por distancia. No hay ninguna dificultad. Entonces, repito, aquí lo trascendente es hacer bien este dibujo. Sin este dibujo no hay solución del problema. Y por tanto el dibujo tiene que estar 100% bien hecho. O a lo mejor uno se puede equivocar en las ecuaciones, pero si el dibujo está bien, partimos por buen camino. Y de hecho, en los diagramas cuerpo libres, uno siempre revisa esto primero. Si esto está malo, no tiene mucho sentido revisar esto, porque esto, por consecuencia esto también estaría malo. Entonces lo que vale, fundamentalmente, repito, es el diagrama cuerpo libre. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es un carro que está siendo tirado por esta cuerda. Este carro está apoyado en una rueda aquí, en una rueda acá, y tiene un cierto peso. Indudable que sabemos que en este cable va a haber una fuerza que está tirando el carro. Sabemos que hay un peso en el centro de gravedad. Y sabemos que este carro está apoyado en este plano horizontal, inclinado. Por tanto, el punto de contacto del carro son estos dos puntos donde están las ruedas. Y ahí van a aparecer fuerzas que yo no veo. O sea que hay varias fuerzas que no veo. La fuerza que hace el cable, la fuerza de peso que no está dibujada, obviamente porque no se ve, y las fuerzas que hace este plano sobre el carro. Veamos qué pasa acá. Aquí tenemos el problema. La fuerza que hace el cable, las normales sobre cada rueda. Recuerden que una rueda produce normales perpendiculares al plano. En este caso el plano es inclinado, por tanto la normal es inclinada, perpendicular al plano.
normal en estas ruedas delanteras y normal en las ruedas traseras, que no tienen por qué ser iguales. Y por último, la fuerza peso. La fuerza peso es una sola vertical, pero aquí la dibujaron descompuesta en dos ejes inclinados. La verdad de las cosas es que ustedes podrían trabajar con un eje horizontal vertical, pero tendrían que ubicar los ángulos y descomponer R1 y R2. Y la fuerza peso sería vertical. Pero también pueden colocar los ejes X inclinados, uno paralelo al plano y otro perpendicular al plano. Pero eso implica descomponer el peso en componentes rectangulares en los ejes X y inclinados. Ustedes pueden usar cualquier opción. La verdad que pueden colocar los ejes horizontal vertical, los pueden colocar inclinados en dirección del plano inclinado, da lo mismo. El resultado va a ser el mismo, me explico. La tensión calculada va a tener un valor único y las reacciones 1 y 2 también van a tener un valor único. Aquí hago una observación. Hay muchos ejercicios en los libros en que se dice que el carro tiene dos ruedas adelante y dos ruedas atrás. Y se preguntan las reacciones sobre cada rueda. Obviamente que si tengo dos ruedas aquí adelante, esta fuerza es la total sobre las dos ruedas. Por tanto, en cada rueda estará la mitad de esto. Y lo mismo sucede acá. Entonces, ojo con los enunciados de los problemas. Súper importante tenerlo presente. Si le están preguntando por las reacciones en las ruedas, en este caso preguntan la reacción en cada par de ruedas. Es decir, no es en cada rueda, sino que en cada par. El par delantero y el par trasero. Basta con calcular R1 y R2. Si ustedes le preguntaran sobre cada rueda, habría que dividir R1 y R2 por 2, suponiendo que tiene dos ruedas adelante y dos ruedas atrás. También podría darse el caso de tener un carro con dos ruedas adelante y cuatro ruedas atrás, dos a cada lado. En ese caso tendríamos que dividir R2 por 4 para calcular la reacción en cada una de las ruedas traseras. Son datos importantes que van señalados en los enunciados del problema. Aquí está la solución con las fuerzas calculadas y no debería haber ninguna dificultad. Por ejemplo, una especie de grúa con una particularidad. Tiene cuatro fuerzas aplicadas. Y este elemento, este conjunto completo, está unido con un pasador acá y sostenida por este cable. Este cable es un solo cable que pasa por una polea acá y sigue hasta acá. Entonces, claro, cuando nosotros dibujemos un diagrama composible, si dibujamos un diagrama general, la pregunta que tenemos que hacernos, esta grúa en su conjunto, ¿dónde está apoyada? La respuesta debería ser, lo revisan bien, en este punto, en eso. Son los puntos de unión de este conjunto, en este caso con el piso. Entonces, claro, en este punto voy a tener fuerzas y en este punto también. Vamos, ¿qué pasa? Nos veremos por ahí. Aquí nos encontramos con una particularidad. Este elemento está unido rígidamente al piso. No es un pasador. Como no es un pasador y está unido rígidamente al piso, aquí aparecen dos fuerzas y un momento. Y en este otro punto tenemos el cable. El cable estoy tirando hacia abajo para sostener esto. Aquí está la fuerza del cable. Pero aquí tenemos una dificultad. Ustedes la pueden visualizar en este ejercicio. Tiene cuatro incógnitas. Aquí hay una y aquí hay tres. Entonces, este problema aparentemente podría ser indeterminado. Aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque si nosotros
conocemos la tensión del cable. Y aquí lo dice. La tensión del cable tiene que ser máxima 150 kilonewton. Entonces, esta fuerza en el cable es dato del problema. Y nuestro problema se reduce a tres incógnitas. Estas dos fuerzas y este momento. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir sumatoria en X igual 0, sumatoria en Y igual 0, estamos hablando de fuerzas, y sumatoria de momento en el punto E igual 0. Cuando escribo la ecuación de momento en el punto E, ¿qué fuerzas van a producir momento? Estas cuatro fuerzas que están acá y la tensión del cable. La tensión del cable produce momento respecto al punto E. ¿Cómo resuelvo mi cable? Bueno, descomponiendo esta tensión en dos componentes, una vertical y una horizontal. Y la horizontal no produce momento porque la fuerza pasa por el punto E. ¿Cuál produce momento? La vertical. Esta fuerza. Que sería entonces esta componente vertical de esta fuerza por esta distancia horizontal. Esa es una alternativa. ¿Qué otra alternativa? Que en vez de dibujar la fuerza F de tensión del cable en este punto, la dibuje acá arriba, en el punto B. En ese caso, esta fuerza yo la traslado acá arriba y la dibujo acá. El problema se va a resolver igual. Pero las componentes de F acá arriba van a ser esta fuerza y esta fuerza hacia abajo. Esta no produce momento, pero esta sí. ¿Cuál resultado le va a dar? Exactamente igual el que acabamos de obtener usando este dibujo. Y repito, con este dibujo resolvemos estas ecuaciones. O mejor dicho, con este dibujo escribimos esta ecuación. Entonces, ya se pueden dar cuenta de lo trascendente que es el diagrama corporal. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un resorte que está tirando mediante este cable. Aquí lo único que se ha ocupado es la fuerza en un resorte, que es la constante del resorte por la distancia recorrida del resorte, K por X. Ustedes lo vieron en física. Tenemos la fuerza peso y las fuerzas en el eje, porque esto puede girar en este punto O. Aquí hay un eje. Está apoyada en O, con un eje o un pasador. Si ustedes se fijan, esta pieza no se puede mover así, ni se puede mover así. Pero hipotéticamente podría girar. Por tanto, aquí hay dos fuerzas. Un punto O. Y la fuerza que ejerce el resorte acá, que sería K por X. Con esto establecemos las condiciones de equilibrio. Y esta distancia X, indudablemente, o esta fuerza está referida a cuánto se estira el resorte, para que esto esté en equilibrio. Que tiene que ver con esta posición L. Porque cuando esto gira, por efecto que el resorte se estira, esto va a girar y esta distancia va a crecer. Y el peso W va a bajar. Pero este brazo va a girar. Eso es lo que está analizado en este dibujo. Y con este dibujo escribimos nuestra ecuación. Esta que tenemos. Entonces, vuelvo a reiterar lo importantísimo que es el diagrama corporal. Es un resumen de esta parte, pero aquí me interesa que ustedes se dediquen fundamentalmente a los diagramas corporales. Y yo les voy a mostrar acá estos ejercicios. Perdón, voy a partir por este que es más fácil. En esta guía hay 4 elementos, 4 ejercicios de diagrama corporal. Aquí solamente hay que hacer diagrama corporal. Porque obviamente si ustedes van a hacer el diagrama corpo libre, después de aplicar la ecuación de equilibrio es la parte fácil del problema. Tengo 6 ejercicios, cada uno con algunos detalles particulares. Aquí arriba dice que se debe considerar un peso, que está indicado donde está la letra G, fuerza peso.
Y de estos 6 ejercicios, yo los invito a que traten de resolverlos de acuerdo a lo que hemos visto hoy día y lo que está puesto al inicio del capítulo 4, esos esquemas, y recordando además que si no se acuerdan de los esquemas no importa, porque ustedes se preguntan si esto se puede mover así, o se puede mover así, o puede girar. Cuando las respuestas son negativas, se dibujan fuerzas y o momentos. Cuando las respuestas son positivas, que hay movimiento, no se dibuja nada. Ese es el criterio. Para cada punto de contacto. Aquí hay un punto de contacto, aquí hay 2 puntos de contacto, ese y ese. Aquí hay 2 puntos de contacto, este y este. Aquí hay 3 puntos de contacto, ese punto y ese. Porque hay 2 piezas, no una. Está este rodillo que está apoyado aquí en esta muralla y está apoyado acá. Sino hay 2 cuerpos. Entonces yo puedo hacer un dibujo del conjunto donde los elementos de apoyo del conjunto son este, ese y ese. Y después los puedo separar. Y tenemos acá 4 ejercicios más, donde aquí hay un conjunto de 3 elementos. El conjunto total está apoyado acá y acá. Pero después cada elemento parcial puede cambiar los apoyos. Este está apoyado ahí, acá y acá. Y este elemento está apoyado aquí, ahí y acá. En esos puntos van a aparecer fuerzas. Lo mismo va a suceder aquí. Aquí hay 3 elementos, el cable, este rodillo y esta pieza. Entonces, hay un sistema conjunto, completo, donde el apoyo es esto, ¿no? 3 apoyos aquí, ahí y acá, y otros son los casos individuales, de cada una de las piezas por separado. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede aquí. Y esto tiene respuesta. Ustedes las pueden revisar. Yo les recomiendo que ustedes traten de resolverlo primero y después revisen la respuesta. Aquí por alguna razón el PDF está al revés, no importa. La página 1 está acá, con la solución. Y la página 2 aquí. La otra es una cosa importante, revisen esta observación. Porque estos elementos que están aquí en estos enmarcados generalmente no se dibujan, a no ser que a ustedes les pidan analizar el apoyo o el punto de contacto o el punto de unión. Por eso yo lo he puesto de esta manera. Aquí lo importante son este elemento y este. Pero vamos al ejercicio 1, que está aquí abajo. El primer ejemplo que yo les puse, este, está apoyado solamente en ese punto. Una unión fija que aparece 2 fuerzas y un momento. 2 fuerzas y un momento. Lo que me interesa es este dibujo. Este es el diagrama cuerpo libre de esa pieza. En este caso sería una viga. ¿Dónde está apoyado? Aquí. Este dibujo, en realidad yo lo puse para que ustedes se den cuenta que aquí hay el concepto de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Aquí aparecen las reacciones de él. Lo repito, esto no es necesario dibujar. En el segundo ejemplo, que ustedes tienen en la guía, en esta tarea, esta viga está apoyada en 2 puntos, en este y en este. Aparecen las reacciones en ese punto, en A y en B. Y las reacciones se dibujan en los elementos que soportan esto, con los puntos de contacto. Y son las opuestas, acción y reacción. Pero los que están en círculo, repito, no es necesario que ustedes los dibujen. Yo lo he puesto de referencia para que se den cuenta que aquí tengo la acción y aquí tengo la reacción. Esta superficie es una superficie inclinada, sin roce, por lo tanto hay una normal perpendicular a la superficie. Eso es lo que está puesto aquí. Y pasa con todo el resto de los ejercicios que ustedes van a encontrar en esta guía de ejercicios. Ustedes pueden hacer un dibujo del conjunto de esto, por ejemplo, de esta pieza, de este rodillo, junto con esto. Ustedes los dos los pueden juntar.
Pero si los juntan, ¿qué desaparece? N1. Porque cuando yo junto esto con esto, N1 desaparece. Si ustedes quieren revisar si esto está correcto, hagan el ejercicio siguiente. Junten esto con esto. ¿Y aquí van a llegar? Al dibujo inicial que yo les di. Este dibujo. Ustedes se fijan, aquí el único dato es una fuerza externa, esta. Pero aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque pasó esto. Yo junté los dos elementos. Junté la viga con la muralla y junté las acciones con las reacciones, que se anularon mutuamente. Y esa es una forma de realizar el ejercicio. Por eso que de alguna manera esto es interesante, porque les permite a ustedes darse cuenta que efectivamente esto se anula. Y vuelvo al dibujo inicial. Más aún, en este caso, si ustedes juntan todos estos elementos que están aquí, los juntan, van a llegar a este dibujo. A este, exactamente igual a este. Con la única diferencia que aquí no están dibujados los pesos, pero podrían dibujarlos. Eso es lo que yo les quería comentar en la clase de hoy. Espero que esto les sirva. Yo les puse 2 guías de este tipo. Y en la próxima clase vamos a reforzar esto con algunos otros ejemplos. Con esto cierro la clase de hoy día. Y quedamos claros entonces que nos juntamos el jueves para la próxima clase. Vamos a seguir con el capítulo de equilibrio, revisando algunas situaciones o algunos casos para que ustedes vean cómo se aplican las ecuaciones